Bienvenidos a quien tenga como maestra a la adversidad. Te presento a un cuchillo pequeño y utilitario que es la cruza entre un bisturí y un cuchillo de monte, y lo demostrará en un momento. Sin más que decir, comenzamos. Cuchillo de cuello diseñado por mí demostrará de lo que está hecho. Empezando por la prueba de filo, que la verdad da gusto hacer estos cortes. Empezamos por el corte de fibra sintética y ahora por el de fibras naturales, sin ningún problema ambos. Y finalizamos con una cuerda gruesa para este pequeño guerrero. Evidentemente este es un cuchillo que no está diseñado para el macheteo, por las dimensiones restrictivas del mismo. Así que saltaremos la prueba. Pero continuaremos en el trabajo rudo con el batoning. Empezamos con un trozo de roble de buen tamaño para la dimensión de la hoja y no me sorprende la facilidad con que entra, pues son 2 milímetros. Lo que me sorprende es la resistencia de la hoja, incluso de la punta. El mango es lo suficientemente grande para que entre en mi mano a duras penas y empezamos. Las plumas salen largas y bien definidas. Hago una corrección en la empuñadura y sigo trabajando. La verdad es que de forma cómoda y precisa, cosa que no sorprende por las dimensiones del cuchillo, se controla bien. Vale la pena hacer la prueba del batoning transversal y se desempeña extraordinariamente bien. Ahora vamos a hacer una muesca en 7, apoyándonos del batoning, y empezamos a trabajar sacando material. Aquí el trabajo detallado es la verdad su fuerte y se nota. Y terminamos con una muesca bien hecha. Empezamos a sacar una punta con el filo hacia afuera. Se entierra muy bien en la madera y salen trozos de material grande. De hecho me están cayendo en la nuca. Y continuamos trabajando. A pesar de que es roble, se trabaja muy bien. Para terminar de detallarla, cambio hacia el filo hacia adentro. Y solo para verificar otro tipo de agarre, vamos a trabajar otra vez el filo hacia afuera. Es un placer usar este cuchillo y nunca lo sentí de forma insegura. Terminamos con la retención del filo y la verdad es que es estupenda. En algún momento dudé, pero veo que fue más por mi ineficiencia que por la retención del propio filo, que la verdad da gusto. Y aquí tenemos la pieza. Antes de continuar, si te gusta mi trabajo, te agradecería un like y que le des a la campanita. Con eso me ayudarías mucho y formarías parte de este proyecto. Empecemos por la funda. Es una funda hecha de cuero, todo diseñado y hecho por su servidor. Por la parte de atrás tenemos un bucle. De igual forma le puse un ojal a modo de ser un cuchillo de cuello, cosa que consigue satisfactoriamente. De hecho lo traje durante varios días y prácticamente no siento que me estorbe absolutamente nada. A diferencia de otros cuchillos de cuello que la verdad sí son grandes y estorbosos y sobre todo pesados. Como ven, el broche lo sujeta muy bien. En ningún momento se siente inseguro ni se cae. Esta cadenita realmente no es suya. Le pertenece a un Bowie táctico de la marca Cold Steel, que si gustas te dejo el link en la descripción, que igual es de cuello y me pareció correcto usarlo, cosa que la verdad acerté. Ahora veamos a este hermoso cuchillo.
Este cuchillo ya lo había presentado antes, de hecho el video en donde lo mostré es en referencia al cuchillo de frontera o cuchillo Frontier. El link igual te lo dejo en la descripción. En ese momento únicamente le hice una prueba a uno de esos cuchillos, de hecho son varios, pero se lo dejé al criterio del público y escogieron el filo más grande que presenté en ese momento. Este, al ser el más pequeño, tenía la curiosidad de cómo se iba a desempeñar. Yo ya conocía las virtudes de este acero, puesto que el otro video me mostró mucho de las cualidades, ya que todos estos cuchillos están hechos con la misma sierra de aserradero, que son en 2 milímetros de grosor, que a pesar de que desconozco el tipo de acero, sé que es al alto carbono y es de 2 milímetros. Aparte, la tenacidad fue algo que me gustó mucho. Lo único que varía es el diseño y empuñadura, que las maderas de igual forma varían. Este cuchillo nació pensado en ser un cuchillo tanto de cuello como un skinner, no un cuchillo para monte, para hacer un pequeño utilitario. Quería saber si en caso de supervivencia, en donde únicamente cuento con lo que llevo encima, si tengo ¿qué tanto le puedo exigir? Puesto que este cuchillo me había dado muchas alegrías al ser un pequeño utilitario y cortaba igual que un bisturí y tenía la comodidad del tamaño, además de la ligereza. Tengo que mencionar que la empuñadura no es incómoda, es segura y no me quedó mal, pero tengo que reconocer algo, es algo básica, no escapó de mi mano ni me sentí exhausto por la misma, por empuñarlo con fuerza, pero algo me dice que podría hacerlo mejor ensanchando un poco esta parte, quizá unos milímetros. No sé si valga la pena que haga esa modificación, lo consideraré, pero creo que es una crítica que vale la pena mostrarlo. En referencia a su evaluación en cuestión del trabajo fino, evidentemente es un especialista en el tema y yo le daría un 9.5. ¿Por qué no se saca el 10? A pesar de ser un especialista. Muy simple. Considero que para hacer ciertos trabajos cóncavos, el ancho de pala lo penaliza un poco. Pero la hoja, al ser pequeña, es muy controlable. Y al ser 2 milímetros de grosor, entra muy bien en la madera, anexando un filo liso. En ese aspecto, solo el ancho de pala sería lo que podría frenar un poco su calificación para que sea más alta. Pero en trabajo rudo, esa pala le ayuda mucho, sobre todo en la resistencia del trabajo mecánico más exigente. Honestamente fue una sorpresa que tolerara tanto en el batoning, sobre todo longitudinal. ¿Por qué de esto? Cuando estaba batoneando, lo único que contaba era la punta para soportar el esfuerzo mecánico, y de hecho poniéndonos muy exigentes resistió muy bien, pero no sé si la cámara lo alcance a notar, o sea, es una cosa de nada, no sé si lo ve, es insignificante, pero lo dobló como 1 milímetro en la punta, teniendo en cuenta que es una punta muy incisiva. Considero que en lugar de hablar mal de la hoja o del acero, considero que habla muy bien que haya resistido tanto en tan poco material. Pero hay que ser honestos, a pesar de que saliera bien librado, no está pensado para hacer ese tipo de tareas. Pero me alegra que pueda contar con un cuchillo con estas características y me pueda hacer el batoning, tanto longitudinal como transversal. En ese aspecto considero que vale la pena que le demos un 5 en este rubro. En cuestión multipropósito, está un poco especializado, pero se va a desempeñar muy bien como un cuchillo cuereador, un skinner, un desollador, porque bueno, para eso está hecho. También va a desempeñarse muy bien como un cuchillo de cocina, para procesamiento de alimentos, y en referencia como un cuchillo de talla para trabajar madera, considero que sale muy bien librado. Realmente se desempeña muy bien, y en tareas más robustas, medianamente se desempeñaría decentemente, teniendo en cuenta las restricciones de la hoja. Dicho esto, considero que un 7 valdría la pena dárselo en el apartado de multifuncionalidad. Y terminamos en referencia a la defensa personal. Igual que
el dueño de esta cadena, tiene unas dimensiones restringidas. Eso no quiere decir que no pueda usarse o no haya sido pensado incluso con esa finalidad, puesto que a la hora de punzar, si bien no tiene mucha guarda, la propia hoja funciona como tope, entonces sí puede ser utilizado de forma defensiva. Además, algo tan pequeño y ligero vuela en la mano, ni siquiera se vería. Es más, pensaría que te arrojaron un puñetazo en lugar de que veas que tienes algo, pues honestamente letal. En ese aspecto considero que se defiende muy bien por lo antes mencionado, dándole otro 7 en esta sección. Esta sería mi evaluación. Me gustaría saber si tú compartes mi opinión, y de no hacerlo, estás en tu derecho, y de hecho me gustaría saberlo, pero con argumentación. Así aportamos para el beneficio de todos. Sin más por el momento, agradezco tu tiempo y tu atención, así como tu like, y me despido con un gran abrazo.